Yo quisiera repasar algunas cosas con respecto a, Miguel nos leía en el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Y esa palabra era para los israelitas. Jehová es Dios y tenía un significado muy especial. Yo hace mucho que noto, y ustedes también lo deben ver con las personas que hablan, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, no sé, de estudio, la gente invoca a Dios, pero no conoce a Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, que fue algo que vimos un día miércoles, les dice, porque muchos de ustedes, ¿a quién le escribía? A la iglesia en Corinto, porque muchos de ustedes no conocen a Dios. Creo que usa la palabra para algo así como para vergüenza de ustedes, les digo. Y también nos pasa en la iglesia que realmente no conocemos en profundidad a Dios. Y yo lo que quiero mostrarles esta mañana es que a través de información que me ha ido llegando de distintos lugares, el Señor me ha ido aportando. Yo tenía una idea, ¿no? Un tema, y bueno, cómo encararlo, dónde buscar información, y me fue llegando información del mundo, de un compañero, un ex compañero de trabajo que es católico, pero bueno, leen cosas y me las comparten, las compartimos, de hermanos que me fueron pasando para que uno leyera. Y se me fue acomodando el tema, creo. Cuando terminemos después díganme, Rubén, no te entendí nada. Y ese es el tema. La gente invoca a Dios, pero no lo conoce. Después, si alguien me puede traer un vasito de agua, porque se me va secando la boca. Me pasó hace poco, les voy a contar un caso. Yo iba hacia Maciel para hacer un trabajo de campo y necesitaba un teléfono. Digo, ¿quién me puede dar ese teléfono? Entonces la llamé a una persona que produce programas de televisión. Algunos de acá yo sé que me han visto. Sigo saliendo en televisión, todavía no rompí todas las cámaras que hay. Y entonces la llamé, pues yo sé que ella tiene muchos teléfonos del ambiente, ¿no? Entonces la llamo, le digo, mira, ¿me podrías dar ese teléfono? Y ella, no me acuerdo qué me dijo, invocando a Dios. Y yo le dije, Marta, porque se llama Marta, tengo confianza con ella, hace años que trabajo con ese estudio de televisión, y le digo, Dios no es imaginación de hombres. ¿Tenés una Biblia? Sí, sí, tengo una Biblia católica, me dice. Yo sabía que ella era católica, los conozco, católicos. Y le digo, ¿por qué no buscas en tu Biblia, en el capítulo 17 del libro de los Hechos o de los Actos de los Apóstoles, y léelo y vas a encontrar que el apóstol Pablo, muy respetado por los católicos, dice en un discurso a los griegos que Dios no es imaginación de hombres, además de decir otras cosas importantes, ¿no? Y yo lo que quería plantearles es esto, justamente, esta introducción que estoy haciendo, es que nosotros debemos conocer bien a Dios y debemos aportarle eso a las personas que conocen en distintas situaciones. Yo hice un repasito de algunas características de Dios, de algunos poderes de Dios. A esto se los llama atributos, ¿no es cierto? Atributos de Dios. He escuchado a grandes oradores como Samuel Pérez Millo y todos dicen atributos de Dios. Ahora, si ustedes buscan en una concordancia, y tienen una concordancia en las Biblias de los celulares, tienen concordancia, o una concordancia impresa, si alguno lo tiene, no van a, por lo menos en la versión Reina Valera 1960, que es la concordancia que yo tengo, no van a encontrar la palabra atributo.
No existe en la Biblia, ¿sí? Pero sí en castellano. Lo mismo pasa con la palabra talento, alguna vez lo vimos. Talento en la Biblia está como moneda, pero no como capacidad de las personas. Entonces nosotros podríamos decir talentos naturales o capacidades dadas por Dios que la tienen todas las personas. Después están las capacidades espirituales. Pero atributo no existe, pero en realidad la palabra atributo sí en castellano y refleja digamos, las capacidades, los poderes de Dios. Dice el diccionario que atributo es una cualidad o característica propia de una persona o de una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Dios tiene atributos, tiene capacidades, tiene características que son propias de Él. También se usa la palabra para, por ejemplo, usar un símbolo. Y quizás el más conocido es el símbolo de la justicia. ¿El atributo de la justicia cuál es? Una balancita. Uno ve la balancita y piensa, bueno, esta es la justicia, representa a la justicia. También eso es un atributo. Pero vamos a hablar de los atributos de Dios. Quizás deberíamos ir a buscar. ¿Y las Biblias dónde están? Ah, los agarré. Después corten este pedacito, ¿eh? ¿Dónde están las Biblias? Yo no voy a leer todos los pasajes que tengo anotados acá, pero sí después vamos a leer uno importante para mí. Pero tendríamos que ir a Éxodo capítulo 3, donde Dios le dice a Moisés, cuando le dice, anda frente al faraón. Y Moisés le dice, ¿y qué le digo? Vos decile, el que me manda es, yo soy el que soy. Alguna vez nos pusimos a estudiar a nuestra manera este tema. Que quiere decir que Dios no necesita nada de afuera, todo lo que tiene es de Él, no lo recibió de nadie, eso significa. Dios es el gran yo soy, Éxodo 3, del 13 al 15 pueden mirar. Es el nombre personal de Dios, hay un término hebreo que se usa en la Biblia, que significa ser, existir, acontecer. Dios tiene existencia propia. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, esa frasecita. Dios tiene existencia propia, no recibe nada de afuera. Algunos atributos de Dios, como repasito. Dios es omnisciente. Conoce absolutamente todo. Y todo es todo, ¿eh? Es omnipotente. Todo lo puede, tiene un poder que puede hacer diferentes cosas cuando Él las desea, cuando es su voluntad. Nos puede abrir puertas, como dije yo, sin que uno le pida nada, te abre puertas para hacer algún trabajo o te cierra puertas, te soluciona situaciones, te aporta lo que necesitas y todo eso es de acuerdo a su voluntad, que es perfecta. ¿Sí? Eso nos dice la palabra. Es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo, es un atributo de Dios. Satanás se mueve rápido y los demonios también, pero no son omnipresentes. ¿Ven? Dios sí, está acá, está en otro lugar, está en todas partes, algo que no nos entra en la cabeza, pero es así. He encontrado también que Dios es inmanente, es un atributo que la verdad que muy pocos citan. No es el resultado de algo exterior a esa persona, sino que es propio de esa persona. ¿Sí? Lo tiene sin que nadie se lo dé. Es inmanente. Es eterno o es infinito, como dicen algunos. En realidad, esta palabra significa que no puede ser medido por el tiempo, no tiene principio ni fin, encontramos en la Biblia. No puede ser medido por el tiempo, no tiene principio ni fin, siempre es válido. El hombre, nosotros también tenemos eternidad porque Dios puso eternidad en nuestro corazón, así nos dice la Biblia. Pero no es una eternidad como la de Dios. Empieza cuando se produce la concepción y no termina más. Vayan anotando algunas cositas que son interesantes. Para mí, por lo menos, son muy interesantes.
Dios es fiel, es firme, constante en sus afectos, en sus ideas, sus obligaciones, y cumple todos sus compromisos. Dios no es hombre para que mienta, nos dice la Biblia. Nosotros prometemos así, rápido, ligero, total, después cumplimos la mitad. Dios siempre cumple, y hay muchas cosas que no entendemos de Dios, promesas que ha hecho, promesas para Israel, promesas para la iglesia, con el mundo, pero Él las va a cumplir a su manera. Dios es justo, actúa con justicia, es invisible, no se ve. Dios no se ve, se hizo visible en Jesucristo, en su Hijo, en su único Hijo, que lo vino a dar a conocer, no solamente con sus características, capacidades, sino también a mostrarlo. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se dan a conocer a través de la creación. O sea que hay formas de ver algunas características de Dios, pero no es Dios así como nosotros quisiéramos verlo, como una persona, con un cuerpo como nosotros. Colosenses 1:15 y 16 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Hebreo 11:27, Moisés se sostuvo como viendo al invisible, como viendo, fíjense qué expresión, como viendo al invisible. Era invisible, pero él lo veía. Estamos viviendo en un tiempo, en una época, cada época tiene sus características, y hace bastante empezó el tiempo de las ideologías. La mejor explicación que yo he escuchado ha sido de nuestro hermano Salvador de Lutri, al que escuchamos en San Genaro, fines del 2019, explicando lo que es una ideología. Y marcó algunas características que nosotros las tendríamos que tener en cuenta. En las ideologías, los que establecen ideología, y tenemos varias, la ideología de género, la del aborto, la ideología de otras cosas, generalmente los políticos van detrás de ideologías políticas, por ejemplo, económicas. Los que se basan en alguna ideología rechazan la ciencia. ¿Qué es esto? Es lo que a mí me parece, o nos parece al grupo, nos parece, queremos, deseamos. No nos importa lo que digan los que han investigado y han trabajado para ver cómo son las cosas. No, no importa, no, es fuera. Es lo que yo creo, es lo que yo deseo. Miren, ayer leía un artículo que hablaba del hijo del presidente. ¿Sí? Deben haber leído algo de eso ustedes. El hijo del presidente. ¿Qué dijo en una entrevista? Que él estaba camino a hacer lo que él deseaba. No le importaba cómo nació, si nació varón. Él estaba formando su personalidad. Y eso era su ser. Bueno, eso es ideología. Ese es el resumen de la ideología. No importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la biología, no importa lo que diga la genética, no importa, eso está fuera. Es lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ya dije algunos ejemplos de género, el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, no se acepta la investigación. Efesios 2, desde el 1 al 3, no lo marqué. Si ustedes quieren buscar conmigo, Efesios capítulo 2. Tendría que haberlo marcado, así hacíamos más rápido. Efesios 2. Es un pasaje muy conocido, lo solemos leer con frecuencia. Del 1 al 3 dice,
Pablo, escribiéndole a los de Éfeso, Él os dio vida, Dios les dio vida a vosotros cuando estabais muertos, se refiere a la vida espiritual, muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí tenemos otra cosa que después vamos a volver. Había una corriente en ese mundo, en esa humanidad de ese momento. ¿Y ahora no hay corrientes en el mundo? Lo que les estoy citando, las ideologías, ¿no son las corrientes de este mundo? Sí, son las corrientes de este mundo. Ahora, esas corrientes, no me quiero adelantar a lo que había anotado para más adelante. Efesios 6, quieren ir a buscarlo, estamos en el mismo libro, Efesios 6, el 11 y el 12, 6, el 11 y el 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas corrientes en el mundo están dirigidas por el príncipe de este mundo. El mundo está ¿bajo quién? Bajo el maligno, bajo el padre de mentira, bajo el engañador, que está manejando la humanidad. Y nosotros, en realidad, si queremos tener una lucha, tenemos que saber que estamos luchando ¿contra quién? Contra las personas que no creen en Dios, contra Satanás. Estamos luchando con aquellas ideas que Satanás está imponiendo en el mundo. Tenemos luchas contra huestes espirituales. Entonces no podemos, no es una lucha, por eso está esto en la Biblia, no es una lucha que vamos ya a combatir, digamos, a los demás de alguna manera física. Tenemos que saber que es una lucha espiritual. ¿Sí? Entonces, por lo menos mi conclusión, y algunas cosas que he leído y escuchado, es que nosotros, y esto viene de varios años en Argentina, y he tenido oportunidad, un hermano me pasó un artículo, un video. Era un video, una grabación de una entrevista a un periodista español joven que hacía un resumen de las cosas que están pasando en la humanidad. Y él decía que las grandes organizaciones del mundo, por ejemplo, él citaba el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OEA, todas esas grandes organizaciones que nosotros escuchamos en la noticia, en realidad están trabajando desde hace mucho para llevar a hacer un nuevo hombre. ¿Cuáles son las características de ese nuevo hombre? Que en realidad, aunque se habla en muchos países de democracia, no es democracia. Es llevar a la humanidad a que acepte y hasta que pida y esté bajo un autoritarismo total, bajo un dictador. ¿Cuál es ese dictador, hermanos? El anticristo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, está grabado el mensaje ya en abril cuando empezó la pandemia. Presenté los dichos de un filósofo chino, pero que vivía en Alemania, diciendo que la pandemia iba a ser usada por los gobiernos, por Europa, por ejemplo, para imponer, para quitar libertades, para llevar a la gente al dominio total. Son cosas que están pasando. Y a mí me parece que a veces nosotros nos enredamos con esas corrientes. Eso es lo que quiero señalarles. Nos ponemos a defender el aborto con aquellos que defienden el aborto, pero son del mundo.
con unos discursos, pero espectaculares. Yo he escuchado discursos de políticos y de no políticos, de médicos, pero unos discursos impresionantes, hablando de la biología. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros no tenemos que embarcarnos en esas corrientes que luchan unas contra otras. Mi conclusión es que tenemos que darles la palabra de Dios. Tenemos que darle lo que dice la Biblia. Y si la gente no lo recibe, no lo acepta, problema de ellos. Tenemos que darles la palabra de Dios. Por eso, me lo digo a mí mismo, tengo que conocer un poquito de la palabra de Dios. Y les confieso lo que yo estoy haciendo con mis compañeros de trabajo, así eventuales, con algún vecino, con esta señora hablando por teléfono, con mis hermanas. Les voy a usar un término, a ver si los cocineros entienden. Les voy mechando la palabra de Dios. Le tiro un pedacito de la palabra de Dios. El otro día, hablando con una compañera de un trabajo que estábamos haciendo, yo la traía de vuelta a Rosario, y salió el tema de la vacuna, el Sputnik. ¿Qué es Sputnik 5 o Sputnik B? Un compañero dijo, estábamos en el campo, dijo, no, es Sputnik B porque es Sputnik de virus. No, no es 5, si fuera 5 tendría que tener la rayita, un chiste que hacíamos ahí en el campo. Y salió el tema, entonces yo le comenté, le digo, vos sabés que yo escuché que parece que Rusia, que está dando menos vacuna a Argentina, tiene una ley o leyes que los obligan a satisfacer primero el mercado interno. Si le sobra, manda algo. Y en realidad también parece que Rusia tiene fábricas afuera. ¿Ustedes creen que Rusia está atrasado? Por favor. Entonces, de las fábricas de afuera vende. Y entonces yo le dije a ella, vos sabés que eso se parece a la ley persa. Hay un libro en la Biblia, ¿cuál es el que habla de los persas? ¿Cuál es el libro que cuenta cosas de los persas? Esther. Hay que leer el libro de Esther. Y ahí se dice que la ley persa no se puede derogar, se tiene que cumplir. Entonces le conté eso. Me puse a contarle eso. Quizás a ella le quede en algún momento, si tiene una Biblia, vaya y lea el libro de Esther. En otro momento hablaremos de otra cosa. Pero estoy convencido que tenemos que darle a la gente palabra de Dios. No tenemos que discutir con los mismos argumentos que usa el mundo unos contra otros. Eso no va a convertir a ninguna persona. Es la palabra de Dios la que va a ser usada por Dios. Y ahora vamos a leer unos versículos. Lo que nos puede surgir a veces, bueno, que a mí me pasa, también como cualquiera de ustedes, es a veces nos decimos, ¿y a este qué le digo? ¿A este qué le digo? ¿Cómo lo engancho? ¿Cómo empiezo a hablar? Acá les voy a contar, ¿a qué hora yo empecé? 11:10, ¿puede ser? 11:05, ya estoy en la media hora, son 35 minutos, me quedan 5 minutos. Me acordaba estos días de algunos predicadores que hemos conocido los veteranos de la iglesia, ¿no? No voy a decir los nombres. Había uno que los hermanos lo invitaban, era Eduardo Sarmiento, y venía y predicaba. Y después si había algún joven, una chica, nosotros le decíamos, mira, esta chica está viniendo a las reuniones, nueva, este muchacho. Miren, le voy a decir lo que hacía. En serio, vos, Gustavo, ¿no te acordás, Gustavo? Vos? Irene, oh. Ah, qué lástima que no grababa. No. Había otro que también hacía lo mismo.
los arrinconaba y los hablaba y los hablaba y al final la persona se convertía. Pero claro, yo era joven y pensaba, digo, si este me encara a mí, yo le digo, sí, yo creo en Jesús, que me perdone todos los pecados. Pero así era para zafar y después venía y nos decían, este se convirtió. No, ¿saben lo que pasaba? No aparecían más en las reuniones. ¿En serio? No les estoy haciendo un chiste. Y les voy a contar lo extremo que lo viví cuando era, hacía poco bautizado. Éramos 3 varones, no le voy a dar los nombres. Yo era el tercero. Varón 1, varón 2, varón 3. Los 3 de la misma edad, poquita diferencia. Salimos de la reunión de jóvenes en Barrio Sarmiento y habían ido 2 chicas invitadas, que eran del barrio ahí. Yo no las conocía el hermano 1. Salimos y dimos la vuelta, me acuerdo, así, y frente a la casa de don Victorio, que está acá, nos pusimos a hablar ahí en la vereda. Y el hermano 2 empezó a discutir con una de las chicas, pero a discutir acaloradamente, acerca de cosas de Dios y de cosas, pero discutir, bueno, hasta que llegó el momento, las chicas se fueron a su casa. El hermano 1 le dio un reto al hermano 2, diciéndole, no tenés que discutir así. No sirve el discutir así. Estas chicas no van a venir más, les dijo. Créanme, no aparecieron más en la reunión de jóvenes. Entonces nosotros a veces creemos que tenemos que discutirle a los demás al nivel de lo que los otros nos discuten, aportándole nuestros conocimientos. Para mí le tenemos que echar la palabra de Dios. Punto. Decirle lo que Dios dice. Yo soy cristiano, creo en la Biblia, la palabra de Dios, y Dios dice esto. Decía que a veces se nos viene, ¿qué le digo a este? Sin embargo, el Señor Jesús en Lucas capítulo 12 les dijo a los discípulos, a los apóstoles, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, no se va como era en el Antiguo Testamento, está en forma permanente. Claro, pero el Espíritu Santo necesita tomar alguna palabrita que tenemos en el cerebro, ¿no? Juan 16:8. Cuando Él venga, y Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence. Y yo voy a citar a un hermano que muchas veces lo escuché. El Espíritu Santo necesita que esté la palabra de Dios en la persona. El Espíritu Santo, Abel Altares siempre usaba esa palabra, aplica la palabra de Dios, o sea, la trabaja, la usa. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado a las personas. Y vos decís, ¿cómo el Espíritu Santo actúa sobre el inconverso? Es la obra de Dios. Él obra de esa manera, ¿sí? Entonces nosotros, si una persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene la palabra de Dios, digo, ¿cómo el Espíritu Santo la va a convencer? Vamos a buscar el último pasaje, Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, un pedacito. Del 14 al 17, marqué yo. Romanos 10, del 14 al 17. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oído de las personas no se abre por nuestros argumentos, por nuestros conocimientos intelectuales.
con los que podemos apabullar a una persona. Es por la palabra de Dios. Y yo pensaba, digo, a ver qué ejemplo tenemos en la Biblia. Tenemos un montón. Anótense, hay que leer el libro de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? No quería llevar la palabra de Dios porque era una ciudad muy grande y no le iban a dar bolilla. Era una ciudad que, dice el libro, hacía falta 3 días para recorrerla. 3 días para recorrerla. Entonces Jonás rajó para el otro lado. Y Dios lo hizo volver. Toda la historia que le contamos a los chicos en la escuela dominical. Y se fue y entró a Nínive y empezó a decir que tenían que arrepentirse de sus pecados porque la maldad de Nínive había llegado hasta Dios. Y se convirtió toda la ciudad. Capaz que no esté pasando eso. Y yo me acordaba de las cosas que dijo el Señor Jesús. Cuando Jesús fue tentado, Mateo capítulo 4. Cada vez que Satanás le decía algo a Jesús, ¿cómo respondía Jesús? Con la palabra de Dios. Y me quedé con la idea de que sería muy bueno revisar los evangelios e ir anotando todas las veces que Jesús fue, ¿cómo decirlo? Fue encarado por los principales, por los sacerdotes y los planteos que le hacían y ver la respuesta de Jesús. Era siempre la palabra de Dios. No se podía dar vuelta. ¿Sí? Me parece, hermanos, que tenemos que estar atentos a esto. El mundo está bajo las corrientes de este mundo que son de Satanás. Y no tenemos que pelear con Satanás con argumentos humanos. Solo tenemos que darles la palabra de Dios en cada situación. Porque si no, vamos a llegar al punto de que en realidad muchas personas invocan a Dios, no lo conocen, y pretenden que Dios les dé lo que ellos desean. No, si no conoces a Dios. Y estamos en una época también donde mucha gente dice, yo quiero ver, si veo un milagro en un pariente enfermo o en mí que estoy enfermo y que me agarré el virus, yo voy a creer en Dios. No, es al revés. Nosotros le tenemos que decir al revés. Primero tenés que creer y después Dios va a obrar según su voluntad. ¿Sí? Que Dios nos bendiga. Bien, vamos a ir concluyendo con la reunión. Agradecemos a Rubén por la palabra, a nuestro Dios por habernos hablado, que podamos ser como orábamos al principio, no solamente oidores, sino también hacedores de lo que hemos escuchado. Oramos y después ya nos despedimos. Padre amado, queremos darte muchas gracias por este nuevo día, darte gracias por la reunión, porque hemos podido estar presentes, porque hemos podido recordar a nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su entrega, en su resurrección, en los beneficios que hemos tenido en haber creído en Él como Salvador. Queremos agradecerte por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas y también pedirte de manera especial por lo que hemos escuchado en esta mañana, que podamos primeramente conocer a nuestro Dios, que podamos conocerte, no solamente quedarnos con que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador, sino leer tu palabra, conocer tu palabra, comprender tu palabra, para que, como nos comentaba Rubén, poder con estos argumentos, no del mundo, no de la ciencia, sino de tu palabra, poder convencer al mundo de pecado. Señor, queremos poder llevar el Evangelio y que vos hagas la obra a través nuestro, que podamos conocerte, que podamos estar convencidos de lo que hemos creído. Señor, cuidanos, guardanos, bendecinos en lo que resta de esta semana, para que podamos honrarte, adorarte en cada momento de nuestra vida. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir, por los que tienen alguna enfermedad, algún problema, alguna dificultad, para que vos puedas estar supliendo la necesidad de cada uno. Te alabamos, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.